Santiago Alarcón y en esta oportunidad, la verdad que estoy muy contento por el tema que vamos a tratar, por la persona que tenemos como invitado. La verdad que es un tema que hace mucho tiempo, de hecho, con nuestro invitado lo habíamos hablado ya hace largos meses, el hecho de Mm. poder tratar este tema por una cosa u otra personal. Yo no había podido todavía encajar cuándo lo podríamos hacer, pero la verdad que es algo que me inquieta demasiado y me inquieta, me refiero a que creo, considero, y obviamente se lo voy a preguntar a él, que es relevante poder discutir esto, Mm. que es importante. Hoy por hoy se dan muchas cosas por sentado y creo que no debería de ser tan así, o al menos aquellas personas que deseen formar ideas propias, ¿no? Que quieran formar esas convicciones personales en cuanto a lo que se cree. Me parece que siempre es sano replantearse ciertas ideas y bueno, que todo a través de un análisis y una crítica objetiva nos pueda llevar a conclusiones correctas, ¿no? Así que hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Luis Jovel. Luis, ¿cómo estás? No, bien, gracias. Gracias por el saludo y gracias por la invitación. No, gracias Bien, a vos, Luis, contento. porque allá en Australia que estamos a 11 horas, si yo no me equivoco, ¿verdad? Son las 11 de son las 11 de la noche. Ujú. Claro, nosotros acá en Argentina son 10 de la mañana, para Luis son las Mm. 11 de la noche, así que es un esfuerzo enorme lo que está haciendo Luis y Mm. sinceramente, Luis, te agradezco mucho estos minutos. Gracias, sí. Luis, a ver, para la gente que quizás no te conoce, ¿qué podríamos decir acerca de Luis? Su formación académica, su trabajo, quién es él, qué es lo que hace. Brevemente, ¿podrías hacernos una Mm. descripción de eso? Bueno, yo soy originalmente de El Salvador. A los 10 años me fui para Estados Unidos. A los 17 vine para Australia. Aquí me casé. Tengo 4 hijos. Estoy casado con una chilena, así que tengo algo que ver con Sudamérica. Eh, Estudié la licenciatura en teología en Ridley College, un posgrado en la Universidad de Divinity aquí en Melbourne también. Ahorita estoy tratando de volver al español, haciendo una maestría en Queripa, tratando de aprender más español en ese sentido, porque yo en la casa hablamos inglés, en el trabajo hablamos inglés, en todo lado hablamos inglés. Claro. La única vez que hablo yo español son con ustedes aquí o con mi esposa. De ahí yo no hablo con nadie más español, así que esa es una de las razones por las cuales mucha gente me critica, porque no hablo bien a veces, pero como digo siempre, bueno, hablemos inglés mejor, porque en inglés es donde yo Obvio. aprendí teología y todo eso. Entonces, cuando yo estoy leyendo los libros académicos para esta ocasión tengo que leerlo en inglés y lo tengo que traducir todo en mi cabeza. Entiendo, entiendo. Es un doble Sí. trabajo. Sí. Luis, Es fácil cuando me han pedido, veamos, para predicar a mí en iglesia, para mí es fácil porque todo es inglés, pero claro. hacerlo en español es... el problema también cuando pensás en inglés, yo tengo ese problema, yo pienso más en inglés, a veces te voy a estar hablando y estoy pensando que estoy diciendo en inglés, así que... Totalmente, te entiendo porque, a ver, obviamente yo no sé inglés, pero sí viví mucho tiempo en Brasil y el portugués recuerdo de que lo había asimilado de tal manera que Mm. cuando me tocaba hablar con argentinos, nada, me costaba mucho poder expresar mis ideas en español, Mm. en mi lengua, ¿no? Pero sí, Ujú. te entiendo. Luis, y la gente que quiere encontrarte a vos, que quiere encontrar tu trabajo, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, primeramente lo más antiguo que tengo es luisjovel.com, ese es mi blog. Lo tengo ya, ha tenido algunas resurrecciones, pero ya tiene más de 10 años de existir. Existió en otras formas antes tenía tanto tiempo que hacía blog todos los días, ahora ya no. Y ese blog se perdió y puso muchas buenas cosas ahí, porque Apple cambió todo. De ahí, en otro lugar donde siempre les agradecería que fueran, fue a mi canal. Si ponen Luis Jovel en YouTube, van a encontrar, hay dos Luis Joveles ahí, hay tres Luis Joveles. Hay uno que hace botas, hay uno que hace botas, que es salvadoreño también, que vive en Estados Unidos. Hay otro que es Luis Jovel, que es de Miami, que él es doctor, médico, y yo. Pero yo soy el que tengo más videos, así que salgo primero. Quiero hacer una aclaración y le pido disculpas tanto a Luis como a la gente que está del otro Mm. lado si miro mucho tiempo para abajo, porque les voy a mostrar algo. Tengo este Mm. perrito que es Mm. muy, pero muy mañoso.
Y hay veces de que quiere UPA, cuando me ve sentado a mí acá, quiere UPA y bueno, y se pone un poquito cargoso. Así que les pido disculpas si en algún momento miro para abajo. Luis, Mm, te agradezco mucho estos minutos, sinceramente, y vamos al grano, dirían ujú, acá los argentinos, ¿no? Hoy vamos, dijo el mosquito, ¿no? La multitud. Obviamente yo no estoy capacitado como para poder hacerlo como quisiera, pero por eso te tenemos hoy, gracias a Dios, a vos acá. La discusión del tema de la inerrancia, ¿no? Cuando hablamos de mm, inerrancia, yo recuerdo que cuando comienzo a caminar en el cristianismo, hay ciertas cosas que necesariamente me enseñaron a creerlas, ¿no? Y entre una de ellas era la inerrancia, ¿no? Cosa que no había puesto, no digo en tela de juicio, por favor, sino me refiero a, no mm, había pensado la idea de la inerrancia y no había tratado de tratarla con objetividad, a ver si es realmente una idea coherente, tal y como me la enseñaron a mí y demás, porque bueno, ya está, esto es parte del cristianismo. Obviamente me doy cuenta a medida de que va pasando el tiempo de que había dado cosas por sentado que me parece de que necesitarían una segunda observación. Más también cuando vemos, y vos sos una persona que trabaja en redes y demás, que muchos en redes dan por sentado ciertas ideas y si al menos levantás tu voz para decir esto requiere una observación, las piedras empiezan a volar, ¿no? Entonces me mm. gustaría que la gente que está del otro lado pueda, antes de comentar o hacer una crítica al respecto, que puedan ver la totalidad de la conversación. Y luego sí, saquen sus conclusiones y si viene una crítica, que sea siempre bajo el marco del respeto, les pedimos porque la forma en la que vamos a tratar estos temas siempre va a ser bajo el marco del respeto. Luis, Ujú. cuando el común denominador de la gente, no digo que sea tus ideas, pero cuando el común denominador de la gente habla de inerrancia, ¿qué es lo que se quiere decir? Bueno, usualmente que la Biblia no tiene ningún error bajo ninguna circunstancia, tanto científico como histórico. Y eso es lo que muchas personas hacen la inerrancia, pero también algo que se llama la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. En el artículo, eso fue publicado en 1978 y el artículo dice así: afirmamos en términos estrictos que la inspiración tiene que ver con los autógrafos originales de la escritura, los cuales en la providencia de Dios podemos conocer con gran exactitud gracias a los manuscritos disponibles. Afirmamos además que las copias y las traducciones de la escritura son la palabra de Dios en la medida en que son un fiel reflejo de los originales. Negamos que cualquier doctrina cristiana fundamental queda afectada por la ausencia de los autógrafos originales. Y esto lo pongo en mis notas, lo he puesto en bastardillo, le pongo para que resalte cuando yo lo leo. Negamos además que la ausencia de los autógrafos originales invalide o le quite la importancia a la inerrancia bíblica. O sea que cuando son bastantes puntos artículos que dan en la Declaración de Chicago, pero esto es lo que usualmente las personas tienen en mente, que, que a los autógrafos originales de la escritura, que nadie nunca los ha visto, que nadie nunca no los ha tenido, que esos son los inerrantes. Claro, Y afirmamos además que las copias y las traducciones de la escritura son la palabra de Dios en la medida en que son un fiel reflejo a los claro. originales. Esto me suena bastante a los mormones, porque los mormones dicen lo mismo con respecto a la Biblia. Eh, negamos que cualquier doctrina cristiana fundamental queda afectada por la ausencia de los autógrafos originales. Y, y yo después voy a decir que una de las doctrinas fundamentales que tenemos de cristianismo está basada no en un autógrafo original. Y lo último, digamos que la ausencia de los autógrafos originales invalida o le quita la importancia a la inerrancia bíblica. Esto es una tautología, o sea, algo que se dice que es redundante, porque nadie nunca ha visto los autógrafos originales de la Biblia, pero se asume de que no tenían error. Claro. Eh, Se asume de que el escritor que estaba, digamos, en este caso Moisés, pongamos, aunque yo creo que lo de Moisés fueron un poco lo que escribió, pero más que todo fue
algo oral que se hizo Claro. ahí y que después se escribió. Y esas culturas orales son bien fieles en su forma de guardar, así que no tengo problema de decir que Moisés es el autor del Pentateuco. Claro. Pero es una posición similar al mormonismo, como dije. Dice que además que las copias y las traducciones de la escritura son la palabra de Dios en la medida, bueno, son o no son, que son fiel reflejo de los originales. ¿Cuáles los originales? Ninguno de nosotros tenemos lo original, solo tenemos copias de copias. Y esto suena como Bart Ehrman, pero esa es la triste realidad. La copia más cercana que tenemos viene por algo del año 110, o sea que no, son pedacitos Claro, de no texto. se puede. Y otra cosa de que también yo encuentro que es como las placas de Joseph Smith, porque el mormonismo nos quiere hacer creer de que Joseph Smith se encontró unas placas de oro que que pueden ser como 2 toneladas de pesado, y que Joseph Smith las acarreó de aquí para allá, y que le dieron un lente especial para leerlas y entender el egipcio antiguo. Y cuando le dicen, ok, queremos ver esas placas, no, desaparecieron, se fueron al cielo de vuelta. Lo mismo pasa con la inerrancia. Afirmamos que en términos estrictos que la inspiración tiene que ver con los autógrafos originales. Hemos visto autógrafos originales para ver si en realidad estos autógrafos originales, las copias o traducciones de la escritura son la palabra de Dios a medida en que son fiel reflejo de los originales. Eso, o sea, ¿cómo yo puedo saber que son fiel reflejo de los originales si jamás he visto los originales? Claro. Entonces, y vos, Santiago, vos te gusta la filosofía, te gusta la apologética, crea más problemas que los que pretende solucionar. Y por eso es que los hermanos, yo creo que creen sinceramente que la Biblia no tiene error, pero cuando viene un liberal, cuando viene un tipo que ya dejó o apóstata o lo que sea, y empieza a demostrarle que hay discrepancias dentro del texto bíblico, es cuando empiezan a cuestionar su fe. Y eso es lo que en mi caso quiero salvaguardar. Entiendo, entiendo. A ver, para ir por pasos y obviamente después corregime si hay algo que me salté que sea importante destacar, ¿no? Pero antes de ir, que me parece hiper importante, a ver qué es lo que en la historia el cristianismo ha creído acerca quizás del mismo tema, me gustaría preguntarte esto. Cuando hoy vamos a los documentos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? ¿Vos decís de que podemos llegar a ver discrepancias entre ellos o que podemos llegar a ver datos que no reflejen realmente la realidad o cosas por el estilo que puedan llegar a poner en tela de juicio la idea que tenemos con respecto a la inerrancia? Sí, porque la forma de como la forma de como los escritores bíblicos describen la historia no es como nosotros la describimos. El ejemplo por excelencia sería los evangelios, por decir así. Los evangelios, mucha gente pensó que por mucho tiempo era una forma de escribir historia inspirada por Dios. Claro. Ahora sabemos que los evangelios la palabra evangelio es usada para los Césares. César Augusto, cuando él tomó el poder, este es el evangelio de César Augusto, que va a llevar a todo el imperio. Sí, algo había escuchado, sí. Pero también está el otro asunto de que los evangelios son casi iguales que las biografías de las personas importantes de aquellos tiempos, de los Césares más que todo. O sea, sí, nació, ok, ya dejamos claro que nació César X, pero no nos importa cómo creció. Lo que nos importa es qué es lo que pasó cuando empezó su reinado y cómo murió. Claro. Usualmente así son. Entonces, si alguien va a dar una biografía ahora en el siglo XXI así, rápido, esa biografía no va a vender, no sirve. ¿Por qué? Porque la gente espera de dar desde que nació hasta que murió. Claro, exacto, sí. Y el que empezó eso y lo que he escrito, que no tenemos el tiempo para leerlo todo, pero lo que he escrito, el que inventó la biografía, sí,
El que inventó la bibliografía fue otra persona que también tuvo que ver con la inerrancia. No como los inerrantes creen, pero que es San Agustín. San Agustín fue la primera persona que nosotros sabemos en la historia de que escribió una biografía de sí mismo en las confesiones. Luis, si para poder ahondar un poquito en este punto que te mencionaba, ¿vos tenés a mano algún pasaje, Bueno, algún yo lo quería, dato? yo lo quería dejar de por último, porque, No, porque pero digo más que quería, nada, pero digo más que nada para que la gente que comienza a ver este video vea que existe un problema genuino, un problema real, ¿no? Y que por eso es importante rever nuestra idea quizás, o al menos replanteárselo, no quiere decir de que nos conduzca a conclusiones distintas. bueno, para el pasaje que pusieron uno de estos días por un profesor del máster es paisano tuyo, de que habló acerca de los 6 días, y los 6 días son literales o no. No sé de qué te estás refiriendo. Sí, un profesor del máster que es argentino. Ah, mira. Que él está hablando que sí, que son literales. Entonces el problema es este de que si literalmente, y esto es algo que se sabe, por eso lo estoy diciendo, si literalmente son 6 días que nosotros conocemos que sube el sol, baja el sol, sube el sol, baja el sol fue creado hasta el cuarto día. Entonces, es literalmente eso, si no hay sol, ¿verdad? Ese es un problema porque entonces porque estamos queriéndole entender la Biblia conforme a nuestro conocimiento o conforme nosotros entendemos como día el día de hoy. Y ahora te voy a dar un ejemplo donde mucha gente se confunde. Jesús no estuvo 3 días en la tumba. ¿Por qué? Porque los 3 días tienen que ser 72 horas. Y no, claro. Fácilmente. Los judíos, el día de ellos comienza cuando cae el sol, y si toca un poquito después de eso, ya se cuenta como 2 días. Nosotros podemos decir ayer y fueron 27 horas, 28 horas, pero para los judíos, que si ya cayó el sol y ya empezó el otro día, para ellos ya son 2 días. Claro. Ellos no están. Entonces, esas son las formas de que mucha gente ve discrepancias o ve errores. Gente que ya no cree en la Biblia y gente que ignora cómo ellos piensan. Claro, entiendo. Ven un error ahí, ya ven, no fue 72 días porque el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde, viernes, y resucitó en la madrugada el domingo. Entonces, ¿son cuánto? 24 horas, unas 32 horas. Sí, día y medio. Pero no son 3 días. Pero los judíos ven eso diferente. Entonces, esa es una forma esa no es inerrancia, esa es simplemente falta de entendimiento, claro, de las personas. Sí, pero lo otro de los literales, si son los días literales, eso sí depende de la inerrancia. ¿Por qué? Porque la inerrancia dice de que la Biblia es cierta en todo lo que dice, tanto científicamente, históricamente. El problema es que la Biblia, como San Agustín dijo, no vamos a saber el tamaño de Saturno para saber cómo es la Biblia, leyendo la Biblia. Entonces, eso es un problema que siempre se ha dicho. Entonces, son literales los días, y lo más chistoso es esto de que por último la gente dice, pero es que para Dios un día es como un año, es 1000 años, y 1000 años como un día. Bueno, entonces son 24 horas o no son 24 horas. Entonces, la inerrancia está tratando de defender que la Biblia dice que sí son 6 días, pero a la vez, el día ya se empieza a interpretar, porque eso es lo que hacen los salmos. Interprete, eso es lo que hace Pedro, interpretan el día del Señor. Igual yo ante eso, y obviamente esto no tiene que terminar en una discusión de la literalidad del capítulo 1 de Génesis o no, ¿no? Pero digo, a ver, también hay personas que hacen una defensa con respecto a este punto diciendo, no tiene gran relevancia el hecho de que exista el sol o no, para este caso, porque la existencia o el pasar del tiempo es independiente de aquel medio por el cual medimos el pasar del tiempo, ¿se entiende? Entonces, tranquilamente se podría estar hablando de la literalidad de las 24 horas, aún sin el objeto con el cual nosotros medimos el pasar de las 24 horas, ¿se entiende? Pero entonces estás hablando de lo que quiere la inerrancia decir, que la Biblia va conforme a la ciencia. Entiendo. Entonces creamos esa cosa como donde el hámster, ¿cómo se dice hámster? Esa cosita que está corriendo. La ruedita. Sí, la ruedita. Estamos tratando de interpretar eso y es de nunca acabar, porque
Entonces, la Biblia entonces depende más bien de lo inteligente que somos para crear una explicación. Y lo voy a decir con esto. N.T. Wright dice, N.T. Wright, que a veces la historia es como aquel que quiere lanzarle ¿cómo se llama? Una flecha a la luna. ¿Puede alguien lanzarle una flecha a la luna? Puede Sí. intentar, pero morir en el No, intento. sí puede lanzarle una flecha a la luna. Dice N.T. Wright que cuando la luna está reflejando en el agua, le tiras una flecha a la luna. La luna está en el agua. La luna no deja de existir, pero lo está viendo de otro ángulo. Y muchas veces eso Entiendo. y él lo habla con respecto a la resurrección de Cristo. Porque como vos sabés, muchos historiadores dicen, yo soy historiador, por lo tanto, y aquí está otra cosa también sobre la inerrancia, no tiene que ver con la inerrancia, solo que es una cosa que yo siempre me molesta al oír a un historiador decir esto. Soy historiador, por lo tanto, no puedo estudiar la resurrección de Cristo. Y yo siempre respondo, bueno, pues la resurrección de Cristo se dice que sucedió dentro del tiempo y espacio. Y el Claro. historiador va a hablar acerca del tiempo y espacio. Entonces, si no querés hablar del tiempo, no, es que eso es teología. No, momento, no es teología. No. Si alguien resucita o no resucita, es tiempo y espacio, que podemos nosotros entender esa resurrección como un evento teológico, como por ejemplo, No, alguien es... aparte creo que el factor teológico puede llegar a discutirse cuando discutimos la causa de la resurrección de Ujú, Jesús. Cuando discutimos la causa, me parece de que ahí podría llegar ujú, a decirse, bueno, pero estamos hablando de Dios en definitiva, cosa que ujú. me parece que no es un limitante para el Sí, historiador, pero sí, me parece que ahí es en donde puede llegar a estar el sí. obstáculo. La causa o el entendimiento. Porque, ¿cómo se llama? Porque Claro, el cuando alguien significado. el significado, porque cuando alguien es sanado por ejemplo, en el hospital, nosotros los cristianos diríamos, Dios lo salvó. Claro, El ateo diría, no, es la claro, sí. eficiencia entonces, es cosa de interpretación. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar. Entonces, ¿será que las dos cosas van mano a la mano? Y una de las cosas que yo les digo a la gente, Jesús, ¿qué? ¿Era solo hombre o era solo Dios o era los dos? Los dos. ¿Y por qué entonces la Biblia solamente decimos que es divina? Solamente divina. Totalmente. Para mí es una excelente analogía. Sí. Sin aceptar que también Jesús fue hombre. Jesús también dormía, se cansaba, tenía hambre, iba al Tenía baño las, como nosotros. tenía las Iba al baño como nosotros. deficiencias o las imperfecciones de un hombre, podríamos llegar a No, no, decir. no, 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 no. Y no son deficiencias, sino que porque no son deficiencias, sino que era un hombre, porque todo eso Las Dios lo creó. limitaciones, perdón, Sí, sí, dije mal, utilicé sí, mal la palabra, sí. limitaciones. Sí, porque Dios, ¿cómo se llama? Puso que el hombre comiera, por eso le digo de Sí, sí, comer, sí, sí, sí. porque iba a sentir hambre, o sea, que él funcionaba como un ser humano tenía que funcionar. Entonces, a la Biblia no la queremos dejar que funcione como Dios quiere que funcione. O sea, que vemos más a la Biblia más divina que al propio Cristo. Totalmente, totalmente. Aceptamos y porfiamos que Jesús era hombre también y por eso es que sí fue Una, hombre. Ujú. inconscientemente tenemos una idea muy musulmana de la Biblia tal y como ellos creen en el Exacto. Corán. Exacto. Ese es el problema de muchos evangélicos, que tenemos esa idea de que la Biblia cayó del cielo con las letras rojas, cayó del cielo con, ¿cómo se llama? Con Con los capítulos, capítulos, versículos, versículos, y con las letritas esas que lo llevan una abajo o que están en medio, la concordancia también. donde uno puede hacer concordancia y todo eso. Así piensa mucha gente que la Biblia, y no, todo eso fue... eh, fue una evolución, porque esa palabra la detestan los que creen en la inerrancia. Fue una ¿Qué, evolución dentro de nosotros. qué quieres decir cuando hablas de una evolución en la Biblia? ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Que cómo se llama, bueno, al menos en esto, Sí, de que la Biblia no apareció, y esta es otra cosa de que, voy a empezar con el primer punto, voy a empezar con mi primer punto que te mandé yo, que lo quería hablar. La inerrancia dice de que que hay unos autógrafos originales y que esos son los inerrantes. Pero en la historia del judaísmo no se habla acerca de eso. Para los judíos del segundo templo, ellos tenían muchos canones. No tenían un solo canon, porque al decir de que hay unos autógrafos originales, quiere decir que hay un canon original.
Claro. Pero los judíos no tenían eso. Ellos consideraban igualmente autoritarios los canos que tenían, dependiendo de la secta que eran. Y un ejemplo es el canon de los samaritanos, que muchos ven en las Biblias, en la Biblia Reina Valera antiguas, me acuerdo, yo no sé si ahora las ponen, porque yo tengo como 20, 25 años que no tengo una Reina Valera. Pero en las Reinas Valeras, cuando yo era niño, me acuerdo que ponían una foto del Pentateuco samaritano. También en el año 164, que leemos en 2 Macabeos 2:14, y estoy citando Macabeos porque es historia. Es un libro histórico, totalmente. Dice, de igual manera, Judas ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho, y ahora esos libros están en nuestras manos. O sea que no todos los judíos tenían disponibles los libros. Y luego leemos en el comienzo de Sabiduría, también llamado Sirach 1:1, dice, la ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después nos han transmitido muchas y grandes enseñanzas. O sea que al principio solo le llaman libros, después le dicen la ley, y ya vemos después con Jesús va cambiando las cosas, porque dice, ya podemos apreciar un desarrollo de lo que se entendía como el canon, aunque ellos no usaban esa palabra aún, que era primera y primordialmente el Pentateuco y luego los profetas. Ya para el tiempo de Jesús vemos que el Pentateuco, Moisés y los profetas y todas las escrituras, que es el resto de las escrituras, específicamente se refieren usualmente a los salmos, son considerados autoritativos, según Lucas 24:27, cuando Jesús dice eso. Sí. Pero el hecho que estos textos sean considerados, y aquí viene ya el meollo de todo esto, el hecho que estos textos sean considerados canónicos no quiere decir que no sean susceptibles a revisión, edición y aún expansión. Eso lo veremos en nuestro ejemplo final. Lo que sí podemos decir de esta era, de la era del primer siglo y antes de Jesús, que el hecho que los sectarios de Qumran escribieran muchos textos que ellos mismos consideraban autoritarios, mientras que omitían otros, como el libro de Esther. Como vimos antes, Jesús habla de 3 partes de un canon, pero en otras ocasiones habla solo de 2, Mateo 7:2 y Mateo 11:12. Y quisiera decir finalmente, en este periodo vemos que los escritores del Nuevo Testamento citan un número de textos, principalmente la Septuaginta. Los del Nuevo Testamento casi solo dependen de ese libro. Y ahí voy a dar un ejemplo al final. En otros textos hebreos, y otros textos hebreos también citan, y a veces textos que no tienen referencia a ningún canon. Santiago 4:5 dice lo siguiente, y esto pensé cuando estaba buscando pensé en vos, Santiago, porque dice tu tocayo. ¿Viste? Santiago 4:5 dice esto. Santiago está citando, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Eso no está en ningún canon, no está en ninguna escritura que sabemos, no, a saber que está citando Santiago aquí. A saber qué autógrafo original está citado Santiago, porque no sabemos qué está citando. Nadie sabe. Lo único que sabemos es que eso que nosotros hemos heredado creyendo que era el canon, Santiago parece que no lo entendía de esa manera. No, Santiago no, Santiago y mucho menos los autores del Nuevo Testamento como según de Pedro y Judas. Ellos ocupan 2 libros apócrifos, pseudopígrafa, ocupan la ascensión de Moisés y también el libro de Enoch. Bueno, pero en ese sentido, Luis, te hago una pregunta. En ese sentido, ¿no lo podrían estar citando como un texto considerado como histórico, relevante para la enseñanza que están tratando de hacer? O sea, me parece que el caso, y corregime si estoy equivocado, el caso de Santiago es completamente distinto al caso de Segunda de Pedro y de Judas, ¿o no? El caso de Santiago sí es muy distinto, porque no tenemos ni un texto. No sabemos. Y además él dice explícitamente escritura. Escritura. Ahora, los otros con respecto a la ascensión de Moisés y al libro de Enoch, por ejemplo, el libro de Enoch, nosotros protestantes y los católicos romanos no lo aceptamos como escritura, pero los ortodoxos de Etiopía sí. Sí. Los coptos. Entonces, nosotros tenemos como occidentales, tenemos requerimientos que la Biblia tiene que decir ciertas cosas para considerar escritura, pero no todos los cristianos otros ven otra cosa. Es lo mismo, es similar al argumento de bautizar niños o no. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque mucha gente dice, pero ahí dice escritura, sí, pero ellos no necesitan decir escritura.
hay veces que Jesús, y esto es otro punto que no voy a meterme, pero a veces Jesús está citando o haciendo referencia a libros apócrifos y nosotros no los entendemos. Y él toma como que si fuera verdad, como que si fuera autoritario, etcétera, etcétera. Y yo quiero empezar una serie en mi blog acerca de eso, del uso de los apócrifos dentro del Nuevo Testamento. Todo esto apunta que tanto en el judaísmo del Segundo Templo y en la iglesia primitiva, que era compuesta casi exclusivamente de judíos en los años que se hizo la escritura, el año que se escribió el Nuevo Testamento, el concepto de inerrancia o textos originales, como ahora se nos proyecta, no aparece. El concepto de canon viene después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, que si ellos pensaron que tenían textos originales y autógrafos, no, porque Pablo ocupa a veces el hebreo, a veces el griego y a veces saber qué está ocupando, porque una vez más, a veces no sabemos qué textos está ocupando Pablo o qué targum está ocupando Pablo cuando él está citando, y ellos citan lo que les pega la gana, como lo que dijiste anteriormente, para hacer su punto teológico. Y muchos dicen, pero esa es la guianza del Espíritu Santo. Desgraciadamente, esa práctica la tenían los judíos del primer siglo. No eran los cristianos de la iglesia, no eran los únicos que decían, la Septuaginta dice esto, pero también el texto arameo dice esto, pero este rollo dice esto. No, ellos, la iglesia no era el único cuerpo dentro del judaísmo, la única secta, porque así se le consideraba, la única secta dentro del judaísmo que hacía eso, que citaba aquí, citaba acá, citaba aquí para hacer. Eso era una práctica, en Pablo específicamente, era una práctica que ellos hacían. Ahora, Luis, perdóname que abra un paréntesis, ¿no? Y te pregunto, si nosotros creemos que los documentos del Nuevo Testamento son inspirados, ¿necesariamente no deberíamos creer la inerrancia de esa manera que la plantean muchos hoy? O sea, si son inspirados estos documentos, si el mismo Espíritu Santo fue el que impulsó a escribir lo que se escribió, ¿podríamos llegar a imaginar de que podría existir algún tipo de error en estos documentos? ¿No es algo lógico pensar esto? No, lo primero de tu pregunta es que infiere de que todos los escritores recibieron inspiración del Espíritu Santo para escribir, cosa que Lucas dice que no. Lucas no, Pablo dice que no. Pablo, ¿por qué escribió 1 Corintios? Porque le llegaron con el chisme. Sí. Le llegaron con el chisme que había un pleito. Sí. ¿Por qué escribió Colosenses? Porque le llegaron con un chisme que había lo que se le dice la herejía colosense, de lo que adoraban a los ángeles. ¿Por qué Pablo escribió Gálatas? Por lo que pasó con Pedro. Ellos están escribiendo ad hoc, conforme a cosas que están... ¿Por qué Pablo después habla acerca de los corintios? Que le dice, en esto os alabo, pero en esto no os alabo, con respecto a la Santa Cena. Pero eso qué tendría ¿verdad? que ver con Entonces, la inspiración. Porque ellos no están pensando que están siendo inspirados. Obvio. Esto lo digo al final, una vez más. El concepto de la inspiración de la escritura tiene dos formas de entenderla. De que la inspiración es que Dios manda la inspiración y estos empiezan a escribir como que si estuvieran, o que Dios usó los eventos que estaban pasando. Y dentro de la necesidad de ellos de escribir, ellos juntamente estaban siendo inspirados. Porque yo no creo, o a menos que ustedes crean, que Pablo está escribiendo 1 Corintios capítulo 1. Yo no bauticé a nadie, pero parece que sí bauticé a unos. De la casa de aquel, sí, pero Dios no me bautizó, no me mandó a bautizar a nadie. Pero de todos, no me acuerdo a quién más bauticé. Yo no creo que el Espíritu Santo va a inspirar eso, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que mencioné anteriormente, de que queremos hacer a la Biblia más divina que que el propio Jesús. ¿Qué Pablo está escribiendo en estos documentos? Cuando hablamos, no sé si crees en la inspiración en los documentos del Nuevo Testamento, pero si yo lo que creo que Pablo, sí, yo creo que Pablo está, cuando Pablo habla en 2 Timoteo 3:16, que toda palabra, que toda la escritura está inspirada por Dios. Pablo está escribiendo del Antiguo Testamento. Claro. Pablo no está escribiendo el Nuevo Testamento. En eso no hay duda. Ese es un problema. Es un problema. Entonces, la pregunta es, de ahí viene la otra cosa, que el otro versículo que se ocupa. Que la Biblia, no, cuando dice Pedro,
y que los que están en contra de la fe tuercen las escrituras como que tuercen las cartas de Pablo, los Claro. escritos de Pablo, como tuercen el resto de las escrituras. Entonces, de ahí se saca, de ahí es que se llega a entender de que al menos Pedro, algunos piensan así, no todos, al menos Pedro ya comienza a entender de que Pablo, que los escritos de Pablo están al nivel de la escritura del Testamento, y por lo tanto se le tiene que extender, por ser parte de la escritura ya, la inspiración al Nuevo Testamento, al menos a las cartas paulinas, porque recordemos que la inspiración de la Biblia o de las escrituras, una vez más, no todo se aceptó al mismo tiempo. Aún en el primer siglo se creía que Sí. ¿cómo se llama? Shepherd Hermas, ¿cómo se llama? El pastor de Hermas era inspirado, y otras escrituras. Pero La ahora, carta a Barnabás. vos, Luis Jovel, ¿vos creés que Ujú. la totalidad de los documentos que hoy tenemos, al menos en Occidente, como Nuevo Testamento, son inspirados por Dios? Una vez yo lo digo, una vez más lo vuelvo a repetir. Yo creo que Dios usó los eventos que ellos pasaron para escribir lo que escribieron. Bueno, pero está Dios, bien, está bien, está bien. ujú, ujú. Yo te entiendo Y, esa explicación, y pero para, esa es tu y manera de para verlo. mí, Sí, esa es mi manera de verlo. Y por eso es que uno tiene que ver, bueno, al menos yo veo que Dios está en providencia, usando el mismo lenguaje que el Chicago Statement dice, la declaración. sí, Dios está obrando a través de todo eso. Así es que es lo mismo como los salmos. sí, sí, sí. Eh, el Salmo 51, te voy a dar ejemplo. El Salmo 51 pasó un relajo. ¿Qué pasó en el Salmo 51? David mandó a matar a alguien, se metió con la mujer de Burías, hizo un solo despelote, dicen los cheleros. ¿Y después qué salió de ahí? El Salmo 51. Claro, Entonces, el propio David se inspiró en su pecado, en todo lo que él pasó, y escribió algo. Asimismo, claro, veo yo que el Nuevo Testamento está escrito. Yo no creo de que, yo lo que rechazo es que Dios agarró a Pablo, estaba claro. Tipo sentado un dictado, día, on dictado, y trance. empezó, no, 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 Claro, sí, 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 totalmente. y esa es la forma de inspiración que muchos tienen en mente. Yo no creo en eso. Es cierto. Entonces, yo lo que estoy enfatizando es que si leemos el libro de los Hechos, si leemos las cartas Paulinas, si leemos el libro de Apocalipsis aún, vemos que ellos son inteligentes. Ellos saben lo que están haciendo, pero a la vez Dios está obrando a través de ellos, los está guiando en su inteligencia, en su imaginación, por decir así. Los está guiando cómo dejar la escritura. Porque para mí es bien tremendo, digamos, un versículo que se está ocupando últimamente y se ha rechazado últimamente también, acerca de en Romanos 13:2 en adelante, que habla acerca de sujetarse a las A las autoridades. autoridades. Bueno, si ese versículo es inspirado, lo tengo que acatar, ¿verdad? Totalmente. Pero muchos que creen en la inerrancia el día de hoy dicen que no. Dicen que no porque el gobierno es tirano. Bueno, cuando Pablo escribió Romanos 13, ¿quién estaba a cargo del imperio romano? Claro. Eran los malos los que estaban, los que Entiendo. estaban persiguiendo a los romanos, los que estaban persiguiendo. Entonces, viene Pablo y escribe eso, y Dios, a través de esa experiencia, inspira a Pablo. Yo creo que, yo no sé, bueno, yo no puedo decir que creo, pero yo puedo llegar a entender de que Pedro está ya razonando así, está ya razonando con respecto a eso. Porque Claro. acordémonos que, ¿cómo se llama? De que Pablo, porque una vez más, ¿qué es lo que ellos creían y qué es lo que nosotros creemos ya después de que ya tenemos 2000 años de reflexión? Exacto, sí. ¿Qué dice Pablo en la segunda de Corintios? Dice, ustedes me rechazan, no les gusta lo que les predico. Nosotros creemos que tenemos que sujetarnos a Pablo, porque Pablo es el mandado por Dios. Pero los cristianos del primer siglo no pensaban así. Pablo, ¿qué decían? Era pequeño, que hablaba mal, tartamudeaba, dicen muchos. Pablo no impresionaba, y solo con las cartas impresionaba, porque las cartas eran fuertes. Ellos no decían, Pablo está inspirado por Dios, tenemos que, tenemos que No, no, hacerle no, caso. eso tenés toda la razón, pero digo, bueno, está bien, después de, tal y como vos decías, ¿no? Creo que también hay toda una cuestión de,
asimilar ciertas ideas con el Ujú, pasar del tiempo y que no necesariamente aquellos que son contemporáneos pueden llegar a entenderlo, ¿no? El caso ujú. más claro es el de Jesús, o sea, lo tuvimos al mismo Dios caminando acá en la tierra y Exacto, muchos lo exacto. rechazaron, entonces creo que hay ciertas ideas que se asimilan con el pasar del tiempo. Por Ujú. ende, más allá de que los corintios no lo hayan visto así a Pablo, nosotros hoy podemos sí estar justificados en creer de que, claro, Pablo tiene toda la autoridad y todas las... Porque me parece de que ha pasado un determinado tiempo y nosotros podemos ver un panorama más amplio de quién Exacto. era Pablo y todas esas cosas, ¿no? Ahora, volviendo al tema... Pero ahí ya se hace un problema también que me pudieran a mí, no, yo creía que le ibas a apuntar, pero no lo has apuntado. A Que ver. entonces, ¿quién es el que le da la autoridad a la Biblia, a lo escrito? ¿Nosotros o la Biblia en sí? Ese es otro problema. Y ahí es donde ahí es donde la Iglesia Católica dice, nosotros lo Es hicimos, justo nosotros, lo que te iba sí, a decir, sí. nosotros la Iglesia Católica tenemos le dimos la autoridad a la Biblia. Sí, 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 sí. Yo no digo eso. Reconocimos, no, como que nos doblegamos delante de eso. No es que le Claro. dimos, no, yo no digo le dimos la autoridad a la Biblia, no. Nosotros como iglesia reconocimos, porque la iglesia Tenés católica dice que razón. solo uno, nosotros reconocimos que esto es inspirado por Dios. ¿Por Tenés qué? razón. Porque esto es lo que nos da la guianza a nosotros. No es que Tenés nosotros razón. decimos, no es como por aquí tenía la constitución de mi iglesia. Esta constitución, voy a decir, esta no es la constitución, pero esta constitución tiene poder. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentamos y dijimos, ok, esto va a tener poder sobre nosotros y nos vamos a guiar. No fue así. No fue así. Nosotros vimos esto es palabra de Dios, porque Jesús lo dijo, porque son las palabras de Jesús, de Dios. Así que nosotros aceptamos nos Tenés doblegamos razón, delante tenés de mucha eso. razón. Sí, Y sí, sí, sí. los apóstoles son los, ¿cómo se llama? Son los voceros de Cristo. Totalmente. Son los voceros, por lo tanto, ellos tienen la autoridad dada por Cristo y nosotros tenemos que seguir. Así es, así es. Tenés toda la razón y es una buena respuesta, Luis. Ahora, volviendo al tema de la inerrancia, y en la historia, la iglesia, ¿cómo lo interpretó esta idea de la inerrancia? No sé, la iglesia naciente, la generación siguiente a los apóstoles o las primeras generaciones, ¿qué es lo que creían acerca de la inerrancia? ¿Creían exactamente lo mismo que hoy nosotros en el siglo XXI? Bueno, obviamente que no, porque como acabo de decir, ellos usaban diferentes textos, diferentes versiones. Ahora si uno ocupa versiones diferentes de la Biblia para justificar algo, no, te ponen un cero en el seminario. Yo he oído a muchos del ministerio de discernimiento, de que critican, digamos, como a otros pastores, de que ellos ocupan una Biblia para decir una cosa, pero se van a otra para decir otra, ¿verdad? Y critican, bueno, pero es que estos no saben griego ni griego. Bueno, ese es el concepto de que tienen. Pero en la iglesia primitiva, por ejemplo, ya vimos que ellos ocupaban el texto y hasta texto que no sabemos. O sea, que ellos no tenían un concepto de que hay un autógrafo original. Lo que importaba es que que eso es lo que estaba en el texto. Y está lo tremendo, que lo que venía el texto venía de la propia boca de Dios. Claro. Eso es lo que les importaba a ellos. No que había un autógrafo original. Bueno, pero después de la iglesia primitiva viene la época de la patrística, conocemos con la patrística, que termina con el año 450. Y quisiera mencionar a tres personajes. Primero, Orígenes de Alejandría, que fue entre el año 184 y 253. Él creía que aún los errores que se encontraban en la Biblia servían para dar una verdad más profunda. Y eso lo encontramos en sus primeros principios, 2.2.5. Bueno, les puedo decir, pero eso está en los primeros principios. Orígenes llegaba a tal conclusión, pues creía que esa verdad profunda no dependía tanto de un estudio gramático histórico, cosa de que, como dicho, como lo mencioné ¿cómo se llama? En el video anterior que tuvimos, y que yo te mencioné un poco lo que yo iba a hacer, que el estudio gramático histórico viene después de la ilustración, viene dentro de la ilustración. En la ilustración es que empezaron ya a estudiar la Biblia así, Claro. pero en el tiempo de Orígenes no, pues en el tiempo de Orígenes eso no se conocía, y la inerrancia demanda, por ser un producto de la ilustración, demanda que se estudie la Biblia bajo un contexto gramático histórico, cosa que yo lo hago siempre, ¿verdad? Pero él lo que hacía Orígenes e interpretaba más bien espiritual, y quería la interpretación espiritual del texto. La precisión post-ilustración que demanda la inerrancia no servía para Orígenes, como podemos leer cuando él dice sobre los evangelios, y esto es lo que él dice en los evangelios: dejen que estos 4 evangelios concuerden cada uno
acerca de ciertas cosas reveladas por el Espíritu y que no estén de acuerdo un poco sobre otras cosas. Y esos orígenes en su comentario de Juan 10:4. Y el próximo, en la patrística, otro que es representante y muy respetado dentro de los padres de la iglesia, son Juan Crisóstomo, que vivió entre el 347 al 407 de nuestra era. Esto es lo que dice con respecto a la discrepancia en el texto bíblico. Ellos ya sabían que había discrepancia, o sea, que esta gente no era tonta. Esta cosa de que la gente está diciendo que hay discrepancia dentro de la Biblia no es cosa de Darwin para acá, no, ya ellos sabían. Pero si hay algo que toca el tiempo o los lugares que han relacionado otra manera, esto nada lesiona la verdad que han dicho. Pero esas cosas que constituyen nuestra vida y proporcionan nuestra doctrina, en ninguna parte es una de ellas se encontraron que estaban en desacuerdo, no ni tampoco. Y eso está en su homilía de Mateo 1:16. Y Juan Crisóstomo está más interesado en la exactitud doctrinal que en la histórica. O sea, que Crisóstomo dijera esto. ¿Fue la tierra hecha en 7 días o vas a negar que Dios hizo la tierra? Claro. Hizo el universo. ¿Qué es lo más importante? Que Dios es creador. Entonces, para Crisóstomo decía, ok, ahí se acabó. Eso es lo importante. La idea central. La idea central. Esta es la posición de aquellos que mantenemos que la Biblia es infalible en lo que apunta y enseña. Y eso yo creo más en la infalibilidad que en la inerrancia. Bueno, finalmente, y esto es importantísimo, porque San Agustín es un gran héroe dentro de la iglesia, tanto nosotros los protestantes como los católicos. Vemos al campeón de la fe cristiana del siglo IV, San Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 al 430. Curiosamente, aquellos que se hayan leído su autobiografía, lo que ya mencioné, que fue invención de él. Agustín vino a la fe, y esto es bien importante porque muchos de los que creen en la Declaración de Chicago a la vez son secesionistas, aquellos que no creen que Dios habla por medio de sueños, que no habla por medio de lenguas, de profecías y todo eso. Pero Agustín vino a la fe oyendo una voz que le dijo, toma y lee. Entonces Justin Peters, que es un apologista allá en Estados Unidos, que ha estado con John MacArthur y todo eso, él dice de que la gente que tiene sueño, la gente que oye voces, esa gente necesita ir al psicólogo. Bueno, entonces, pobrecito San Agustín. Por eso digo que muchas de estas personas que afirman todo esto no conocen ni la historia de su fe, conocen más bien sus doctrinas, pero no conocen la fe del ¿cómo se llama? Del cristianismo, la historia del cristianismo. Muchos han tomado a Agustín como era de la ignorancia por la siguiente cita. Dice esto San Agustín: me parece que las consecuencias más desastrosas deben seguir a nuestra creencia de que cualquier cosa falsa se encuentre en los libros sagrados. Y eso está en la carta de Agustín a Jerónimo. Y dicho sea de paso, Agustín y Jerónimo se detestaban estos hombres. ¿Y saben por qué? Porque Jerónimo, oigan esto, una vez más, aquellos que les gusta el texto, que hay autógrafo y todo eso, porque Jerónimo ya no quería usar la Septuaginta como base del Antiguo Testamento. Él agarró los textos y los tradujo al hebreo, porque él quería demostrar que él era erudito en hebreo. Y San Agustín se puso tanto, y en África, si no me recuerdo, si en Hipona o en Cartago, en un lugar, hubo tanto relajo, tanta oposición que se estaba usando la Vulgata, que estaba basada en el texto hebreo, que la gente casi quema la iglesia. Que no querían oír eso. No querían ir porque ellos decían la Septuaginta, el texto griego, es el inspirado por Dios. Bueno, del Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento. Pero con respecto a la creación y la interpretación literal de los días de la creación, Agustín nos dice lo siguiente, y esto dice: en asuntos que son tan oscuros y más allá de nuestra visión, encontramos en las Sagradas Escrituras pasajes que pueden ser interpretadas de forma muy diferente, sin perjuicio de la fe que hemos recibido. O sea, lo que vos dijiste, Santiago, que podemos diferenciar, sin perjuicio de la fe que hemos recibido. Pero la inerrancia dice que no, que solamente tiene que haber una forma de entender esto. En tales casos no debemos apresurarnos apresuradamente. Acuérdense de que esta gente hablaba raro antes, ¿va? Y con tanta firmeza tomar nuestra posición en un lado que, sin un mayor progreso en la búsqueda de la verdad, socava justamente esta posición. Nosotros también caemos en ella. Eso sería luchar no por la enseñanza de la Sagrada Escritura, sino por la nuestra, deseando que su enseñanza se ajuste a la nuestra, mientras que debemos desear que la nuestra se ajuste
a la de la Sagrada Escritura. Cierro comillas. San Agustín creía que el mundo había sido creado en un momento y que la mención de días era para ajustarse a nuestro finito entendimiento. ¿Sabes qué? Perdóname, ¿no? Sé de que nos queda poquito tiempo. Quisiera mencionar algo y que me corrija si es que estoy equivocado, que es lo más probable, ¿no? Pero digo, esta idea moderna que hay en algunas personas acerca de que creen de que el hecho de que el texto sea inspirado quiere decir de que haya sido dictado por Dios y que debería de ser conservado tal y como fue dictado por Dios, podríamos llegar a decir, y cosas por el estilo. Parece ser, o lo que veo, ¿no es cierto?, cuando al menos algo trato de estudiar la crítica textual, que los antiguos no creían o mostraban no creer de la misma manera. Te doy un ejemplo y corregime nuevamente si estoy equivocado. Cuando yo veo que en el Nuevo Testamento hay porciones en los evangelios que fueron adicionados tiempo después, cuando veo de que hay ciertos cambios, ¿no es cierto?, en frases, en oraciones y cosas por el estilo, esto me permite a mí pensar de que los copistas no veían a los documentos del Nuevo Testamento como un documento que debería de conservarse letra por letra tal y como fue escrito originalmente. ¿Me equivoco? No, el problema de que estamos hablando del Evangelio, hablemos del primer siglo siempre. En el primer siglo está la creencia que estaba Q, que es Quehele, que es, que es en el alemán por fuente. O sea, que Marcos había una fuente oral. Porque aun cuando Pablo dice en Hechos, es mejor dar, como dijo el Señor Jesús, es mejor dar que recibir, eso no está en los Evangelios. Claro. O sea, que hay una tradición oral. El problema es que por qué es que los Evangelios fueron recopilados, creemos nosotros. Primero porque necesitamos un récord, ¿va? Pero también porque la iglesia empezó entonces a ser atacada principalmente por los gnósticos. Y los gnósticos decían esto, ya se habían muerto los apóstoles y decían, nosotros somos los que tenemos la verdadera enseñanza de Jesús, no los discípulos de los apóstoles. Claro. Entonces, hubo ya para los tiempos de, digamos, por ejemplo, se cree que Marcos fue por el 70-72 que se hizo, ¿verdad? Ya para la destrucción de Jerusalén. Y después llegamos a los 80, Mateo y Lucas, y después a los 90 con Juan. Y Juan ya es totalmente diferente porque Juan por eso está teologizando todo lo que Jesús dijo. Juan el teólogo. Entonces, esa es la cuestión, que cada uno de ellos tenían tanto una agenda, una audiencia para escribir, claro, y también tenían diferentes formas de escribir. Por ejemplo, Marcos no era judío, Lucas no era judío, entonces van a tener diferentes formas de expresarse. Sí, pero igual a lo que yo quizás, y Juan. A lo que me refería, y capaz que no fui claro al expresar mi idea, digo, te doy un ejemplo, el famoso pasaje de la mujer, en adulterio. El pasaje de la mujer en adulterio donde sea libre de pecado que arroje la primera piedra. Eso hoy por hoy se cree de que no hizo parte del documento original de Juan, sino que fue una añadidura posterior a esa historia, pese a que nadie está diciendo que tal historia no haya ocurrido, puede ser de que se haya conservado en la tradición oral, pero no necesariamente podemos llegar a creer hoy, ante la evidencia que tenemos, que esa historia haya sido parte del documento original, ¿se entiende? Bueno, esta otra cosa que es más interesante para mí aún. Te entiendo. Y esto es una historia, una experiencia que me pasó en el seminario. Yo, en el 1997, 98, o 97, 99, mi primera clase de los evangelios en griego, que teníamos nosotros en el seminario, menos en Ridley, son 3 horas en la mañana de Mateo, digamos, estamos estudiando Mateo, teología, composición, y 1 hora y media en la tarde del día martes, en aquellos tiempos, que llegamos todos con el texto griego y cada quien tenía que haber traducido unos cuantos versículos. Bueno, yo traduje la parte de Mateo donde dice el Señor,
o Mateo o Lucas, no me acuerdo ahorita, donde dice de que el Señor comió que cuando el Señor resucitó, comió un pescado con miel. Sí, 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 recuerdo la historia. No podría citarla textualmente, pero recuerdo la historia, Ujú, sí. ujú. Y dice de que, dice, todavía está donde dice, dicho esto, le mostró las manos con ellos. ¿Tienen algo comer? Dice Lucas 24:42. Le dieron un pedazo de pescado asado. Aquí, la nueva versión internacional ya no dice con miel. Claro, Pero, ¿por qué? Porque después, en el segundo y tercer siglo, la miel se identificaba con la Santa Cena. Entonces ya estaban teologizando los hermanos. claro. Pero yo me acordaba de mi Reina Valera y yo dije, pero ahí dice con miel. Y el profesor me dijo, Luis, no dice, y en tu texto griego no dice, pero tiene que decir con miel. Decía yo. Sí, Claro. la Reina Valera dice. Y claro, después me fui a la casa, leí más detalladamente el aparato crítico que está abajo del texto en griego. Y ahí dice de que fue añadido después porque el escriba o quien estaba escribiendo quería explicar más lo que quiere decir esto, que ellos prácticamente están viendo que era una santa cena. Entonces, igual como el texto que me diste vos de cómo se llama de la mujer, Ujú. pudo pasar, quizás, pero no está en los manuscritos más antiguos, pero está enseñando algo y se ha hecho para rechazarlo tanto que en la nueva versión internacional lo pone en corchetes, que no es parte del texto, se ha impregnado en nuestro vocabulario. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, Totalmente. Y es más, no lo ¿no? pueden sacar ya. Este ejemplo que mencionás es tremendamente llamativo porque ahí vos decís, che, para los primeros siglos de la iglesia, la gente creía de que podría explicarse mejor el texto. O sea, Podían mejorar. algo, Juan, algo 1 Juan 7, 5:7, pues. Ese es el ejemplo por excelencia. Totalmente, totalmente. O sea, o sea, esta idea de que el documento, tal y como fue redactado, debería de conservarse letra por letra, palabra por palabra, no existía para aquel entonces. Y de Mm, vuelta, los copistas se tomaban esas atribuciones no ujú. solamente de modificar el texto, sino también de creer Añadir, de que añadir. quizás la forma en la que se estaba explicando no era la correcta o no era la mejor. ¿Se entiende? Algo que hoy Sí. por hoy, ese Hoy no, tipo de no, 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 pensamiento no sería una herejía y sería una esto energía. sería sentenciado como apóstata aquel que Sí, llegase a pensar por el estilo, exacto. ¿no? Mira lo que dice en la Biblia de las Américas, dice, entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, pero tiene un uno que me lleva a la mitad de la página, dice, algunos manuscritos agregan y un panal de miel. Claro. Entonces, por eso estamos diciendo la inerrancia, como lo que estás diciendo, Santiago. ¿Hasta qué siglo empezaron la gente a decir? ¿Y cómo es que sabemos que 1 Juan capítulo 5 versículo 7 es de tal siglo? Porque está en minúscula y por lo tanto las minúsculas empezaron a usarlas del 600, 700 para adelante. Claro. Entonces, aún en ese tiempo, entonces, la gente creía que le podía aumentar a la Biblia, podía explicar mejor el texto, porque a pobrecito Juan no entendía bien la Trinidad, así que aquí la vamos a poner nosotros. Le vamos a ayudar a Juan. Cuidado, al Espíritu Santo se le pudo haber pasado y nosotros vamos a Ujú, mejorar la ujú. calidad de lo que el Espíritu Santo ha comunicado, ¿no? O sea, Exacto. imagínate eso, plantearlo hoy por hoy de vuelta, las piedras empiezan a volar en 5, 4, 3, 2, 1. Y Pero, lo sí, que, lo que acabamos de tocar es algo que yo lo he pensado, pero no lo quise escribir. Lo que acabas de tocar es algo bien básico para los hermanos, porque ellos tienen acceso a la Reina Valera y tienen acceso a la Biblia de las Américas. Otros manuscritos dicen, ¿y por qué otros manuscritos dicen otra cosa? Porque es que nuestro claro, manuscrito no dice y eso es lo que al final él quería decir. Y quiero decir ahorita lo que pasa en la sí, Reforma, porque en la Reforma pasó algo similar. En la Reforma muchos dicen, ¿cómo se llama? Lutero era inerrante. Momento, Lutero, primero, quería sacar ¿cómo se llama? La epístola de Santiago. Segundo, cuando Lutero hizo
su canon, su traducción del Nuevo Testamento. Él dejó Apocalipsis, Santiago, segundo de Pedro y Judas afuera. Esos eran los apócrifos para él. Para él, esos son sus apócrifos. Pero la presión fue tanta que lo volvió a meter a su canon. Entonces, él no miraba, él no creía que eso, y bueno, y hay otras cosas ahorita como estamos ya cortos. Bueno, yo tengo un poco más de tiempo porque empezamos un poquito más temprano, pero Lutero no creía de que los números que decía la Biblia eran correctos. Y estoy haciendo bien corto porque son 6 páginas que escribí de Lutero acerca de esto. Di bastante referencia de Lutero aquí en lo que yo pienso dar. Quizás algún día puedo hacer esto, lo voy a arreglar más. Obvio, podemos hacer una segunda parte de esta conversación, ¿Sí? obvio. Bueno, entonces, lo voy a decir así por encimita. Calvino también no creía. Él creía que se equivocó el escritor de Hebreos cuando citó una cosa, que en el báculo de ¿cómo se llama? De Isaac, cuando él se murió. No, de Jacob, cuando él se murió. Y la Biblia dice que es la cama. Entonces, ¿cuál? ¿El báculo? No, se equivocó. O sea, que él acepta que se equivocó el del Nuevo Testamento. Cosa Claro. de que el enarrentista no aceptaría. Otra cosa que, ¿cómo se llama? De que los enarrentistas, y aquí está, ellos rechazan totalmente de que el canon de la Biblia, ¿dónde está? Mientras tanto, Luis, Sí. para aquellos que vean este video, y obviamente en la charla de 1 hora es imposible abordar los temas como vos quisieras abordarlo, ¿no? Pero aquella persona que dice, che, me despierta una inquietud lo que se está hablando. ¿Hay algún lugar vos lo tenés a esto desarrollado en tu blog o Sí. algo por el estilo en donde la gente pueda... Sí. Si van a luisjovel.com, ponen inerrancia y ahí le van a salir todos los artículos que yo he escrito. Perfecto, Y de ahí perfecto. estoy agarrando. Ok, aquí está donde Lutero dice, cuando uno lee que grandes números de personas fueron muertas, por ejemplo, 8,000, creo que muy difícil, 1,000 fueron en sí muertas. Eso es lo que dice Lutero. Claro. Lutero lo dice eso en Luther Works, volumen 54, en Table Talk. Y solamente anecdótico, ¿no? El punto de Calvino que acabas de mencionar, ¿tenés la cita por ahí o al menos la referencia? Ahorita tengo la cita. Sería muy bueno para que, a ver, Sí. la gente que también Tengo está del otro lado... de Calvino tengo citas larguísimas. Quiero ver hasta casi 2 páginas pero lo que quiero leer es esto. Dice, bueno, en la inerrancia dice, y ellos rechazan a Calvar que dicen que la Biblia no es como... bueno, para Lutero también. Lutero, él creía de que la Biblia era un testimonio de Dios, no que era la palabra de Dios. Ajá. Lo que Calvar decía también. Pero Calvar era reformado. Y Calvar lo critica mucho y Calvar, ¿qué es lo que sacaba? Esto es lo que dice, ¿cómo se llama? Lutero. Si están contra mí, están contra Lutero, decía. Y cabal, y sentía, bueno, y aquí bueno, yo voy por Calvino ahorita, pero lo que quiere decir Calvino también dice de que, Calvino decía de que nosotros, la palabra de Dios solamente tiene inspiración, no, la palabra de Dios solo tiene autoridad si el Espíritu nos la revela. Que la palabra de Dios en sí no tiene autoridad. Esto es bien serio porque eso es lo que pensaba Calvino. Aquí dice, a lo cual respondo que el testimonio que da el Espíritu es mucho más excelente que cualquier otra razón acerca de la autoridad de la Biblia. Porque aunque Dios solo es testigo suficiente de sí mismo en su palabra, con toda esta palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio interior del Espíritu. Entiendo. Eso es lo que... por eso digo, la palabra de Dios es poderosa. Por eso es que los creyentes, que los inconversos no creen. Porque si no tienen el testimonio del Espíritu, para ellos no es nada. Y sigue. Así que es menester que el mismo Espíritu que habla por boca de los profetas, que habló por boca de los profetas, penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que les era mandado por el Espíritu Santo. Esta conexión la expone muy bien el profeta Isaías hablando en Isaías 9:21 dice, bueno, 9:21, no, ahorita esta cita, el Espíritu mío
que está en ti y en las palabras que yo puse en tu boca y en la boca de tu posteridad nunca faltarán jamás. Hay personas buenas que, viendo a los incrédulos y a los enemigos de Dios, murmuran contra la palabra de Dios sin ser por ello castigados. Se afligen por no tener a mano una prueba clara y evidente para cerrar la boca, pero se engañan no considerando que el Espíritu Santo expresamente es llamado sello y arras para confirmar la fe de los piadosos, porque mientras Él no ilumine nuestro espíritu, no hacemos más que titubear y vacilar. Y esto lo hice en los Institutos de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 7, sección 5. Perfecto. O sea que Calvino, y otra vez y aquí está lo que yo creo. Calvino habla acerca de cómo que fueron inspirados. Y doy una cita larga, pero esto es lo último que dice. Con la asistencia del Espíritu de Cristo, dictándoles en cierta manera las palabras. O sea, que la asistencia del Espíritu Santo, es lo que estaba diciendo. Mi posición es calvinista en este sentido, que mi posición es que la Biblia en sí la tiene la autoridad porque el Espíritu le da la autoridad. ¿Cómo se llama? Que la gente que escribió la Biblia, porque Dios en cierta manera le dictó, conforme a sus experiencias, la palabra de Dios. Entiendo. Y eso lo dice Calvino en el libro 4, capítulo 8, sección 8. O sea que ellos dicen muchas cosas y por lo tanto no podemos llegar a decir que ni Lutero ni Calvino, que son los principales reformadores del siglo XVI, ninguno de ellos creía en la inerrancia. Aquí está la cosa de que lo que dice él de lo que hablé acerca de un error. Dice en Hebreos 11:21, que dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Este texto está basado en Génesis 47:31 de la Septuaginta, la cual cambia la última palabra del verso en hebreo, que lee: entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Una cosa que siempre le he apuntado a los inerrantistas es que cuando hablan de los autógrafos originales, ¿a cuáles se refieren? Pues por lo visto, el escritor de Hebreos no tiene ningún problema en preferir lo que estaba diciendo Santiago, en preferir el texto griego al hebreo, o sea, el texto del cual muchos inerrantistas consideran los autógrafos originales. Pero veamos cómo Juan Calvino veía este problema, en Hebreos 11:21. Y adorado en la parte superior, etc. Esto es uno de los lugares desde el cual podemos concluir que los puntos no fueron utilizados anteriormente por los hebreos. Los puntos, o sea, los puntos que hay en el hebreo. Porque los traductores griegos no podrían haber cometido un error como para poner bastón aquí para una cama, si el modo de escribir era el mismo que ahora. Sin duda Moisés habló de la cabecera de su sofá cuando dijo lo que dijo, pero los traductores griegos pronunciaron las palabras en parte superior de su bastón, como si la última palabra estuviera escrita, matea. El apóstol dudó en no aplicar a su propósito lo que comúnmente se recibió. En realidad estaba escribiendo a los judíos, pero los que estaban dispersos en varios países habían cambiado su propio idioma para el griego. Y sabemos que los apóstoles no fueron tan escrupulosos a este respecto como para no acomodarse a los ignorantes que todavía necesitaban leche. Y en esto no hay peligro, dice, oye, lo que estás diciendo es Santiago. Pero en realidad la diferencia es poca, porque lo principal era que Jacob adoraba. Claro. Lo cual era una evidencia de su gratitud, por lo tanto fue llevado por la fe a someterse a su hijo. Y eso lo dice en comentario de Calvino a la carta de los Hebreos del capítulo en el Hebreos 11:21. O sea que aún Calvino no le importaba que hubiera una discrepancia, porque lo que importaba era que Jacob adoró. Exacto. Entonces, y eso no lo acepta la inerrancia. La inerrancia requiere, demanda, que tiene que ser como dice ahí. Pero por lo visto, Calvino no tiene un problema de eso. Entonces, ¿era inerrante Calvino? No. ¿Era inerrante Lutero? No. ¿Eran inerrantes los padres de la iglesia? No. La inerrancia apenas sale con la ilustración. Ahí claro. Es donde fue que se necesitó ser inerrante. Y para resumir todo, porque ya tenemos que terminar, da la casualidad que en el mismo siglo que los protestantes sacamos la inerrancia para responder al darwinismo y para responder a la ilustración, la Iglesia Católica sale con la infalibilidad papal para responder al darwinismo y a la ilustración. Y también el que inventó el término inerrante fue Johann Jahn, que vivió entre 1750 y 1816.
y dijo esto en una de sus obras: la asistencia divina para evitar errores. Y de ahí agarró este pensamiento Charles Hodge, y junto con su discípulo en Princeton, Benjamin Warfield, B.B. Warfield. Y de ahí es que tenemos ya la inerrancia desde el siglo XVIII. Del siglo XIX se pasa al siglo XX, y en 1910 los presbiterianos tuvieron ya tuvieron, ahorita lo puse todas las notas, tuvieron una reunión, y ahí es donde pusieron que la inerrancia era uno de las columnas principales de la fe. Ahí fue cuando se dijo que eso era. No es como lo me dijiste al principio, que la inerrancia, esto es lo que la iglesia siempre ha creído y esto es lo que la iglesia siempre ha confesado. No, 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 no. La próxima vez quizás podría hablar acerca de más detalladamente de esto, pero ya en 1910 es que ya es como el tulip, que el tulip fue Beutner en los años 20 o en los años 20, y a eso también está. Si ustedes van a mi blog, luisjovel.com, ponen tulip, ahí le va a salir todos los estudios que yo he hecho ahí, y ahí van a ver cuándo fue la primera vez que tulip salió a relucir. La historia no miente, y como ya estamos viendo de este lado de la ilustración, ahora sí podemos decir, la historia dice esto y esto y esto en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Entonces la inerrancia de ahí viene, y de ahí es que tenemos la inerrancia, y después culmina con la Declaración de Chicago en 1978, que para mí es la crítica o la respuesta al Pacto de Lausana de 1974, al cual yo me apego, que es, que es corto, es cortísimo, y bueno, es cortísimo, y dice solamente esto con respecto a la autoridad y el poder de la Biblia. Dice: afirmamos la inspiración divina, la veracidad y la autoridad de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en su totalidad, como la única palabra escrita de Dios, sin error en todo lo que asevera, y la única regla infalible de fe y conducta. Afirmamos también el poder de la palabra de Dios para cumplir su propósito de salvación. El mensaje de la Biblia está dirigido a todos los hombres y mujeres, porque la revelación de Dios en Cristo y en las Escrituras es inalterable. Por medio de ella, el Espíritu Santo sigue hablando hoy. Él ilumina la mente del pueblo de Dios en cada cultura, para que perciba la verdad de manera fresca a través de sus propios ojos, desvelando de esta forma a toda la iglesia cada vez más de la multicolor sabiduría de Dios. Luis, nada, gracias. Sinceramente, tenemos ya un buen rato charlando. Sé que obviamente, y le digo a la gente que está del otro lado, muchas de las cosas que se han dicho hoy, no pretendemos de que nada, se acepten así porque sí, nada más. De hecho, hay ideas que Luis ha comentado y demás que yo también debería pensarlas y cosas por el estilo. Desde este espacio no queremos imponer nada, sino simplemente No. te queremos dar otra perspectiva, te queremos ofrecer quizás ciertas opciones alternativas a lo que hemos creído de que era la única, ¿no? Y creo de que cada uno de nosotros deberíamos de reflexionar ante ello. Y el problema es para mí pastoralmente. Y en esto, y por eso dicen ustedes, hay videos y hay escritos en internet que dicen que soy calvinista. Yo no soy calvinista, bueno, pero sí comparto mucho con Calvino, porque Calvino, aunque como he dicho públicamente, me cae mal. A mí Calvino me cae mal. A mí ese hombre no me cae bien. Pero muchas cosas que él tiene son buenas. Y esta es una de las cosas que él tiene buenas, de que él dice de que no importa si adoró al final de la cama o que adoró en su bastón, lo que importa es que adoró. Claro. Entonces, esa es una forma pastoral de tratar los problemas. Y lo otro es de que esto de la inerrancia, a la gente se le mete miedo. Pero hermano, yo leí esto, ¿y cómo es esto? Bueno, pero usted cree en Jesús, usted cree en esto, o sea, cree en el credo, sí. Bueno, mire, Dios no me requiere a mí creer que Dios que Él creó todo en 6 días. No me requiere. Pero yo creo que Dios hizo a Adán y Eva en esos 6 días. Sí. Entonces, eso Claro, es lo total. Es lo principal. importante. Lo importante. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es hacer queremos pensar más allá o ser más exacto que los propios apóstoles, que el propio Jesús, que el propio Señor Jesús. No, no, no. Ellos creían así, ellos no se hacían problema, y por lo tanto yo no tengo por qué hacerme problema. Y como le digo, y termino como vos me preguntaste, si yo creo en la inspiración.
¿Verdad? Eso es lo que yo creo en la inspiración, pero la creo como Calvino la cree. Entiendo. Por eso no te quería decir, porque mucha gente, yo imagino que al principio toda la gente dijo, Luis Jovel no cree en la inspiración y porque siempre dicen así, le está dando vueltas, no quiere responder porque no se quiere comprometer. No, yo quería llegar al punto que Calvino dice y que Luis Jovel dice, y Luis Jovel está con Calvino ahí. Entonces, claro. Los que no están con Calvino, entonces tienen que si son calvinistas, tienen que decir, bueno, si Calvino hizo tal cosa y yo di dónde se puede ir a leer eso, tiene que ser. Último punto que quisiera hacer, Santiago, para despedirme, es, ya lo tratamos una vez, pero tenía 2 versículos, porque voy a armar fácil. Quisiera, el segundo es mucho más interesante, pero es menos importante para nuestra salvación. Pero el primero es cuando dice en Isaías 7:14, y esta os daré por señal, que una doncella dará a luz. ¿Verdad? Doncella, ocupé la palabra doncella, porque en el hebreo, el texto masorético, dice doncella. Y el término doncella es alma, ¿verdad? Entonces, esto ya lo he oído, quizás. Sí. El término de doncella es alma. Ok. Mateo no ocupó el término hebreo. Doncella quiere decir una mujer joven que aún está que aún está en sus años para dar a luz. Pero no quiere decir virgen. Nunca quiere decir virgen. Pero viene Mateo y Lucas y él ocupa, y lo más tremendo es esto de Mateo. Mateo, que está escribiendo para los judíos, ¿qué texto usa entonces para justificar que María va a ser virgen? No ocupa el hebreo, no ocupa el arameo, no ocupa un targum, ocupa la Septuaginta. Claro. Para darse a entender que allí se lee y una virgen, ya no dice joven, ya dice virgen, una mujer que nunca se ha abierto la matriz. Entonces, vamos a ocupar, si vamos a hablar de autógrafos originales, el autógrafo original fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego. Claro. Pero ¿qué es lo que hizo los escritores del Nuevo Testamento? A ellos no les importa eso porque no están pensando en eso. Ellos lo que están pensando es, ok, tenemos todos estos textos, ¿cuál es el texto que va a ayudar a lo que yo, hablando de cómo se llama, después de haber sabido que Jesús nació de una virgen? Exacto, el mensaje que quiero dar. Eso es lo que a mí me importa. Este también está inspirado porque ellos todos los textos los consideran inspirados. No había un autógrafo original que yo quiero ver. No, ellos no existían en eso. Ellos no pensaban en eso. Entonces, eso es. ¿Por qué nosotros creemos que, cómo se llama, que José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esto no es lo que quería decir, pero lo que José, el que ha visto Jesucristo superestrella, por qué, ¿cómo se llama? Que por qué es que José, José, el que fue a Egipto, porque él tenía una túnica de multicolor. El hebreo no lo dice. El que lo dice es el griego. Eso no lo sabía. El griego es el que lo dice, no lo dice. Ahora, y con esto sí quiero terminar, pero esto es bien tremendo. Deuteronomio 32:8, si no me equivoco. Deuteronomio 32:8. Y esto ya viene un poco más grueso. Lo otro era importante porque es parte de nuestra salvación. Pero esto es más que una trivia, pero una trivia importante. 32:7 o 32:8. Aquí está. 32:8 dice: cuando el Altísimo dio las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto dice el texto masorético. Pero los rollos de los muertos y la Septuaginta no leen así. Dicen otra cosa. Cuando el Altísimo dio las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. ¿Y por qué dice hijos de Dios y en el masorético dice hijos de Israel? Porque ya para el tiempo que los masoretas estaban escribiendo la Biblia, estaban poniendo ya el texto que nosotros tenemos del hebreo, habían sido deportados ya 2 veces de su tierra. Entonces ya había una leyenda de que
Dios les iba a dar toda la tierra a los israelitas, porque acordémonos que ellos dicen que Dios les va a dar desde el río, desde el mar grande, que es el Mediterráneo, hasta el Éufrates. Esa va a ser la tierra que va a dar. Pero ya después de la deportación, ellos llegaron a creer que Dios les iba a dar todo. Pero antes de eso, en los reyes de los muertos, la Septuaginta, dicen según el número de los hijos de Dios. Y esto nos lleva al Salmo 82 y nos hace nos cambia la teología cristiana que tenemos acerca de los hijos de Dios. Totalmente. El Salmo 82 dice, Dios está sentado en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Salmo 82 dice así. Y aquí está, dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de aquí dice, en mi Reina Valera dice, en medio de los jueces. Pero aquí dice, Elohim ocupa su lugar en su congregación, él juzga en medio de los Elohim. Claro. Entonces, y aquí habla de que Dios dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreces a los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, rescatar al débil y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Esto es un eco de Deuteronomio 32:8. Y sigue, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Y aquí es importante porque Jesús ocupó esto en el capítulo. Sí, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y queréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú posees toda la nación. O sea, que Dios primero en el Antiguo Testamento le dio a estos hijos de Dios que vemos en Job, que los vemos en Génesis 6, que los vemos en otros lados, que lo vemos aquí en dos partes en los Salmos, vemos que Dios dio a estos personajes a que juzgaran la tierra. Y viene Dios en el Salmo 82 y le reclama que no lo han hecho bien y por lo tanto Él va a juzgar todo. Claro. Entonces, eso es lo que querían los judíos del primer siglo. Ya después, como eso les importó un comino, ellos lo que querían era reivindicar su teología. Reivindicar, sí. Totalmente. Entonces, ellos cambiaron todo. Entonces, por eso, una vez más, textos originales, autógrafos originales o doctógrafos, todo eso, ellos nunca pensaron en eso. Eso fue hasta la Ilustración. Luis, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dado, sinceramente. La gente te puede encontrar entonces en luisjovel.com y en tus redes sociales que son Luis Jovel. Siempre Luis Jovel en Facebook es Luis Jovel. Tengo un Facebook personal que ahí pongo mi foto de que me compro zapatos nuevos. Mi familia me estaba comprando Reeboks nuevos, así que todos los Reeboks que yo quise de ser joven, mis hijos me lo están comprando porque, me quieren. Y lo otro es de que tengo una página de fanpage de Luis Jovel, donde ahí solo pongo cosas bíblicas, y mi canal de YouTube. También ¿cómo se llama? En Twitter, me pueden seguir en Twitter. En Twitter van a ver que pongo muchas cosas políticas, pero también si ustedes quieren saber acerca de conferencias bíblicas, si ustedes quieren saber acerca de nuevos libros bíblicos, si ustedes quieren saber, pero casi todo en inglés, pero ahí van a poder encontrar. Y finalmente, en donde yo sí les pido que me visiten es en el canal de YouTube, que es Luis Jovel. Ahí me van a encontrar y van a ver videos como este y como muchos otros. Perfecto, Luis. Te agradezco muchísimo, gracias de verdad. Y para la gente que está del otro lado, vuelvo a repetir, la intención es de que, nada, si vas a opinar, si no estás de acuerdo con cosas que se dijeron hoy acá y demás, siempre sea bajo el marco del respeto, que no haya agravios, que no haya insultos, que no haya ataques personales, porque me parece que eso no está bajo ningún punto de vista justificado. Vuelvo a mencionar, nuestra principal idea a través de este tipo de charlas es que vos puedas considerar y replantearte ciertas ideas, no para mal, sino siempre esto es para bien, y porque en esa reconsideración creo que muchas veces crecemos espiritualmente. Así que nada, un abrazo enorme para todos los que están del otro lado. Mi nombre es Santiago Alarcón, esto fue Rincón Apologético y nos vemos en la próxima. Chau, chau.